Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar el informe número 6 que trata acerca del rectificador controlador de silicio en sus siglas SCR. Nuestros integrantes son Albert Richard Vázquez Ponce, Juan Pablo Chávez Echevarría y Lynn Daniel Tarazona Méndez. Ahora le voy a hablar acerca de la introducción. Sabemos que el tiristor es el semiconductor de potencia más alta y fiable, a diferencia del transistor que ya anteriormente hemos trabajado en algunos informes. El tiristor puede soportar elevadas intensidades durante tiempos reducidos, Además, la principal ventaja es que soporta también grandes tensiones y corrientes eléctricas, El tiristor tiene una calle de tensión baja que varía entre 1 y 3 voltios, por lo que las pérdidas de conducción son reducidas, Además, su frecuencia de operación se limita a 1 kHz. Una de sus aplicaciones se puede dar en los convertidores de potencia elevada, en estabilizadores de voltaje de corriente alterna, en cargadores de baterías y en introductores. Por lo ya mencionado anteriormente, es indispensable el conocimiento de su funcionamiento y aplicación del tiristor. Y es por ello que realizamos este informe, en lo cual se detallará el funcionamiento y la implementación del tiristor a través de programas como el Proteus. En nuestros objetivos tenemos la verificación de las condiciones del SCR, que es el rectificador controlador de silicio, también comprobar sus características de funcionamiento y contrastar los conocimientos teóricos con los experimentales, las cuales los experimentales los vamos a llevar a cabo a través de un simulador, que en este caso vamos a utilizar el Proteus. Muchas gracias. Ahora lo doy pase a mi siguiente compañero, la cual los va a hablar del procedimiento. En esta oportunidad nos piden armar el siguiente circuito. Vamos a apreciar es un circuito en el cual vamos a ver el funcionamiento, observar el funcionamiento del SCR. Entonces, ¿qué nos dice el SCR? El SCR dice que se va a producir un disparo siempre y cuando se active el gate. Vamos a apreciar el gate. Se active una pequeña corriente en el gate. Y eh, para que se active tiene que haber romper lo que es el voltaje umbral de este componente, ¿no? Como sabemos es un componente de silicio y los componentes de silicio, el voltaje umbral tendría que ser entre 0,6 voltios y 0,7 voltios. Al tener esta tensión eh, esta tensión, por ende una corriente en el gate, lo que va a hacer es permitir el paso de la corriente entre el ánodo, que es esta parte, y el cátodo. Y si en caso yo quitar esta parte del circuito, o sea, dejar de alimentar el gate, el circuito se va a mantener cerrado. ¿Por qué? Porque se va a producir un enclavamiento. Y esto lo podemos conectar de la siguiente manera, ¿no? O bien conectamos un interruptor en una de las líneas de la fuente, o en todo caso, vamos a hacer que la corriente que pasa entre el ánodo y el cátodo sea una corriente muy pequeña, sea tanto que se aproxime al valor de la corriente de mantenimiento, ¿no? Es un parámetro que nos dan los SCR, y ese parámetro, al la corriente ser menor a ese parámetro, entonces lo que va a hacer es lo va a desactivar el circuito, ¿no? Entonces, he mencionado todo lo anterior, nos pide el circuito que nuestro potenciómetro P1 y P2, el potenciómetro P1 sea un valor de 0 ohmios y el potenciómetro P2 a su máximo valor, de tal manera que nuestro SCR se encuentre activado, ¿no? Y nos pide ver cuáles son los datos. Entonces, para ello, antes de entrar a la imagen del ejercicio en Proteus, anteriormente en la simulación, vemos que aquí hay un divisor de tensión entre R1 y R2. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, como hay un divisor de tensión, hemos puesto una fuente de alimentación que es producto de estas dos resistencias, ¿no? La caída de tensión en este punto. Esto lo vamos a ver en la siguiente imagen. Como podemos apreciar, hemos hallado la caída de tensión o el divisor de tensión que hay en ese punto, es aproximadamente 2,18 voltios. Esto se debe a los datos que nos brindan. 24 voltios en la fuente, eh, va a ser multiplicado por la resistencia en el cual quiero hallar, ¿no? En este caso es una resistencia R2 que viene a ser 10K sobre la sumatoria de ambos, ¿no? Es decir, 100K, 10K sería 24 por 10 sobre 110.
y esto nos va a dar un valor de 2,18 voltios. Mencionado lo anterior, vamos a ver cuál es el funcionamiento del circuito, ¿no? Mencionamos que nuestro potenciómetro tiene que tener su resistencia tiene que ser a su valor máximo, vemos que es 100K, y el potenciómetro P1 tiene que ser a su valor mínimo, que es 0 ohmios prácticamente, entonces este potenciómetro se comportaría como un cable. Ahora, lo importante está en el siguiente circuito, ¿no? Vemos que aquí en esta malla prácticamente vemos que al ser una resistencia muy grande, eh, la corriente que pasa por el circuito va a ser una corriente muy pequeña. Entonces, al ser una corriente muy pequeña, toda la caída de tensión va a estar en lo que es este potenciómetro, ¿no? Aproximadamente los 2,8 voltios caen en este potenciómetro. Entonces, al ser muy grande la resistencia no permite el flujo de corriente, entonces no se va a activar lo que es el gate. Por eso vemos los valores, ¿no? Vemos que la corriente que pasa por el gate, dije, es aproximadamente 21,6 microamperios. El voltaje que hay en el potenciómetro, prácticamente el voltaje de la fuente, el voltaje entre el gate y el cátodo, que vemos de acá el voltaje que hay en este punto, y este punto vendría a ser 0,2 prácticamente es un circuito abierto, prácticamente cero. Lo importante aquí también es el voltaje que hay entre el ánodo y el cátodo del SCR, ¿no? Prácticamente es el voltaje que hay en la fuente, y esto se debe a que como eh, no se activa, no ha la corriente que pasa por aquí, por el gate, y la tensión que hay en el gate no es mayor al voltaje umbral que vendría a ser 0,6 voltios, entonces esto se va a comportar como un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, entonces pues no va a permitir el paso de la corriente, ¿no? Y al medir nosotros con el voltímetro, se va a medir prácticamente la tensión de la fuente. Aquí también vemos la corriente, es muy pequeña. Esto está en todos los datos, ¿no? Cuando el SR está en off, tenemos que el voltaje V sub 0, que es prácticamente el voltaje que hay entre el ánodo y el cátodo del SCR, es prácticamente el voltaje de la fuente y todos los datos que hemos ido mencionando, ¿no? Hay una pequeña descripción y ahora nos dice que ahora vamos a ajustar el potenciómetro P2 de tal manera que se dé el disparo del SCR. Al darse el disparo, lo que va a hacer es, se va a activar, hemos puesto aquí una resistencia en serie a la carga, que es el RL, que nos mencionó en el circuito, vamos a volver a verlo. Vemos solamente una resistencia, la resistencia RL, que es la resistencia de carga, pero le hemos puesto un LED en serie para poder ejemplificar lo que es cuando un circuito se encuentra enclavado y no. Entonces, pues nos piden, ¿no? Que ajustemos de tal manera el potenciómetro P2, significa el potenciómetro de tal manera que el circuito se enclave, como podemos apreciar, se encienda el LED, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, esto va a suceder, ¿por qué? Porque a nosotros al disminuir la resistencia que hay en el potenciómetro, aproximadamente nos dice que está en el 4%, es decir, que vendría a ser una resistencia de 4 kiloohmios, al ser esta resistencia más pequeña, entonces, y en esta malla podemos apreciar que la caída de tensión que hay en esta malla, la caída de tensión que hay en el potenciómetro P2 va a ser 1,52 y la otra tensión es prácticamente la diferencia que hay para que llegue a la fuente, va a ser de 0,7, 0,6, 0,7 voltios. Al obtener este voltaje entre el ánodo, perdón, entre el gate y el cátodo del SCR, se va a producir lo que es el enclavamiento. ¿Por qué? Porque ya hemos roto lo que es el voltaje umbral de este componente. Entonces, al producirse esto, el circuito de ánodo a cátodo del SCR se va a cerrar. Por ende, el circuito, el ejemplificado en RL, el LED se va a encender, ¿no? Y podemos ver también que la corriente ya es una corriente mayor, porque el circuito está cerrado. De lo contrario, la corriente sería muy pequeña, cual sería despreciable y el circuito se encontraría abierto, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que nosotros al quitar el circuito, ¿no? Anterior, el circuito que hay en el gate, esto de igual manera va a seguir funcionando porque se ha producido un enclavamiento, ¿no? ¿Y de qué manera lo podemos desactivar? Esto lo vamos a ver. Se puede hacer de dos maneras. Cuando ponemos un pulsador en una de las líneas de la fuente, entonces al abrir este pulsador se va a desconectar lo que es la alimentación entre el ánodo y el cátodo, por ende se va a apagar el circuito.
Otra manera, lo cual es como se mencionó, ¿no? Es que la corriente de mantenimiento, vencer a la corriente de mantenimiento, o sea, la corriente que pasa por este circuito sea menor a la corriente de mantenimiento, por ende, el circuito se va a desactivar, ¿no? Y esto se va a lograr siempre y cuando nuestro potenciómetro, en este caso, que está en cero, sea lo mayor posible que sea, ¿no? Al ser una potenciómetro mayor, una resistencia mayor, entonces el flujo de corriente va a ser mínima y esto lo podemos ejemplificar en esta imagen, ¿no? Hemos usado un potenciómetro de 200K y vemos que al ser un potenciómetro muy grande, perdón, una resistencia muy grande, la corriente que pasa por el circuito es muy pequeña, aproximadamente ya sería 0,2 miliamperios que pasa entre el ánodo y el cátodo, venciendo, eh, siendo tan pequeña, el cual sobrepasamos al valor de que es la corriente de mantenimiento que nos dice que en este caso, según el datasheet, es de 0,3 miliamperios. Entonces, al ser esta corriente menor a la corriente de mantenimiento, el circuito se va a desactivar, ¿no? Entonces, mencionado todo esto, vamos a proceder a ver en el Proteus todo lo que hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, aquí tenemos el circuito ya armado, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Inicialmente nos decía que el potenciómetro tendría que estar el potenciómetro P2 tendría que estar en su máximo valor, está en el 100%, sería 100K, y aquí sería en 0%, que se comportaría prácticamente como un cable. Entonces, pues el circuito ya está en funcionamiento, vemos estos son los valores, vemos que la caída de tensión entre el gate y el cátodo es cero, entonces no, no hay lo que es el disparo. Entonces, a medida que yo voy disminuyendo lo que es, en este caso voy a cerrar el switch, a medida que yo voy disminuyendo el potenciómetro, voy reduciendo la resistencia en este caso, vemos que la caída de tensión en el potenciómetro es menor y la caída de tensión en el gate del SCR se va incrementando. Entonces, cuando nosotros logremos vencer lo que es el voltaje umbral del SCR, que es 0,6 voltios, se va a activar el circuito, ¿no? Se va del ánodo a cátodo, de ánodo a cátodo en el SCR, se va a cerrar haciendo que el LED se encienda, ¿no? Entonces voy disminuyendo la resistencia. Disminuyendo la resistencia. Entonces, como se decía, vamos reduciendo lo que es la resistencia del potenciómetro y a medida que vamos reduciendo la tensión que hay entre el SCR, entre el gate y el cátodo, va aumentando, ¿no? A tal punto hasta que venzamos el voltaje umbral, que vendría a ser 0,6 voltios, 0,6 voltios, entonces se va a encender nuestro LED. Como podemos apreciar, hemos llegado, ¿no? Hemos roto. ¿Y en qué valor hemos logrado esto? Hemos logrado al 4% del potenciómetro que es 100K, ¿no? Vendría a ser con un potenciómetro, con una resistencia de 4 kiloohmios, entonces ya se puede vencer lo que es el voltaje umbral que hay en, puede vencer el voltaje umbral que hay en el SCR, en el gate del SCR, ¿no? Entonces se activa, entonces nuevamente yo pongo el potenciómetro a su máximo valor, al poner el potenciómetro a su máximo valor, por ende nuevamente la corriente que pasa es muy pequeña, ¿no? Entonces no debería, por decirlo así, desactivarse el circuito, pero como hemos dicho, esto produce un disparo y al producirse el disparo se produce el enclavamiento, ¿no? Es más, aquí este switch voy a abrir, entonces prácticamente estaría desconectando todo el circuito. Al desconectar todo el circuito, pues no habría la señal en el gate, pero se mencionó la propiedad del SCR solamente en continua, es que una vez que se haya activado el pulso en el gate, el circuito en continua ya se queda activado, ¿no? ¿Cómo podemos desactivar? Hay de dos maneras, ¿no? Poner el, el switch, perdón, un switch, un pulsador en una de las líneas de la fuente, en este caso está en la línea positiva, y yo al pulsar esto va a hacer que el circuito se abra, ¿no?
y por ende al abrirse el circuito, nuevamente va a cortar el flujo de corriente que hay por el circuito, ¿no? Y por ende se va a apagar. Nuevamente vamos a activarlo. Ya está cerrado, aquí también tenía que estar cerrado. ¿Cómo lo activamos? Cuando la resistencia sea la más pequeña, ¿no? Permite el paso de la corriente. Nuevamente se enciende, nuevamente abro el circuito, igual sigue enclavado. Entonces, ahora la otra manera de desactivar es con la corriente de mantenimiento. Entonces, para ello está el potenciómetro, ¿no? El potenciómetro P1. En este caso le hemos puesto un potenciómetro de 200 kiloohmios. Entonces, ahorita al encontrarse en 0% significa que se está comportando como un cable. Y a medida que nosotros vamos subiendo el valor del potenciómetro, como podemos ver, eh, la corriente que pasa por el circuito va disminuyendo, ¿no? A tal manera que desconecta el circuito. Yo regreso nuevamente la resistencia a cero. Vemos que el circuito ya se ha desconectado. Nuevamente, vamos a proceder a hacer todo el análisis, ¿no? Cierro el circuito aquí. La resistencia está en mínima, por eso es que se enciende. Entonces vamos a poner resistencia máxima, reseteo. Ya, también. Resistencia, aquí esta resistencia se comporta como un cable y la resistencia es la máxima, por la resistencia máxima no permite el flujo de corriente, no vence el voltaje umbral que hay en el SCR, el gate del SCR, entonces no permite el disparo. Ahora voy a disminuir la resistencia. Al disminuir la resistencia, se va a producir el disparo, el LED se enciende. Ahora esto lo desconecto. Ahora hay dos maneras de desactivar, ¿no? Con un pulsador o un switch en una de las líneas, o en todo caso, en este caso se ha puesto un potenciómetro, y el potenciómetro, al ser un potenciómetro demasiado alto, lo que va a hacer es, el flujo de corriente va a ser muy pequeño, y por ende, ser muy pequeño, va a ser menor la corriente de mantenimiento. Al ser mayor la corriente, al ser menor la corriente que circula por el circuito, ¿no? Al ser menor a la corriente de mantenimiento, lo que va a hacer es que el circuito se abra, ¿no? Voy subiendo el potenciómetro, aumentando, pues vemos que se ha desactivado el circuito, ¿no? Y eso sería prácticamente todo lo que se ha visto en la parte teórica. Entonces vamos a implementar el circuito. Entonces vamos a usar el SCR ya mencionado. Sabemos que el primer pin es el cato, el segundo es el ano, el tercero es el gate. El gate va a estar en serie con la resistencia de 1K. Vamos a conectar el bombillo, en este caso de 9 voltios, una línea al positivo y otra línea al ánodo del SCR. Y el cátodo del SCR sería a la fuente negativa, ¿no? Ahí podemos ver. Ahora lo que vamos a hacer es con una línea del positivo vamos a disparar, ¿no? Como se ve. Y para ello, antes tengo que alimentar el circuito, ¿no? Una alimentación de 9 voltios. Entonces, voy a activar a través de la resistencia K, y vemos que se activa, ¿no? Y esto se queda enclavado. Por más que siga intentando activarlo, ya se activó. Y la única forma de desactivarlo es desconectando el circuito, ¿no? Vamos a intentar nuevamente activarlo. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. A continuación vamos a continuar con la parte del cuestionario. En la primera pregunta nos piden explicar lo sucedido con el SCR al hacer las pruebas operativas con el ohmímetro. Bueno, acá tenemos una pequeña imagen referencial y tenemos que las resistencias para cualquier sentido de la corriente entre la compuerta y el ánodo son muy elevadas, al igual que la resistencia directa entre el ánodo y el cátodo, siendo entre estas mayores a 30 megohmios, ¿no? Pero vemos también que la resistencia directa entre la compuerta y el cátodo es pequeña, pero en inversa es elevado, ya que su funcionamiento se asemeja al de un diodo. En la pregunta 2 nos piden explicar el funcionamiento del SCR en el circuito experimental a partir de los datos obtenidos en la tabla 2. Bueno, como el potenciómetro P2 tiene una resistencia elevada, la intensidad en la compuerta es baja, por lo tanto no se logra el disparo del SCR. Cuando la corriente del SCR se hace menor que la corriente de sostenimiento, este deja de conducir. A este proceso se llama conmutación apagado. También vemos que el voltaje cero se asemeja al voltaje de entrada, ya que en el potenciómetro P1 bajo
es decir, valor mínimo, al igual que en el RL, a diferencia del potenciómetro P2, tiene un valor máximo. En el punto 3 nos piden explicar lo sucedido con el SCR a partir de los datos obtenidos en la tabla 3. Al ajustar el potenciómetro 1, la corriente del miliamperímetro se reduce y en el microamperímetro aumenta. Y esto se debe a que en el potenciómetro 1 tiene una resistencia de 20K ohmios. Vemos también que el V sub 0 no llega a ser igual a la condición de corte. Por último, en la pregunta número 4, nos dice exponer sus conclusiones asimiladas del experimento. Y bueno, se ha llegado a la conclusión que los SCR se utilizan en muchas aplicaciones de electrónica de potencia y en el campo de control, especialmente para el control de motores, debido a que pueden ser usados como interruptor de tipo electrónico. También se concluye que el SCR puede reemplazar al relay, ya que con el tiempo el relay sufre un desgaste mecánico, que es la degradación interna del componente, a diferencia del SCR que no sufre este desgaste mecánico. Además, el SCR es mucho más rápido en la activación y mucho más duradero. Recordemos también que gracias al SCR se puede trabajar con miles de voltios y amperios y por ende con mucha potencia, y que también el SCR en alterna conduce en el semiciclo negativo, a diferencia de la corriente continua. Aquí se produce el enclavamiento. Esto fue todo por nuestro grupo, profesor. Muchas gracias.